Buenas noches a todos. Estamos felices de darles la bienvenida a una nueva clase del ciclo MOOC de este año. Como siempre, queremos agradecer a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal. Les comento un poco los detalles sobre la charla. Cuando lo deseen, podrán participar libremente de la clase a través del chat. Antes del envío, recomendamos que seleccionen la opción enviar a todos los panelistas y participantes, para que sus comentarios puedan ser vistos por todos sus colegas. Hoy nos acompaña una invitada especial, la diplomada Mercedes Muir, quien es docente de nuestro posgrado universitario de ecografía. Graduada de médica veterinaria por la Universidad de El Salvador, Argentina, la doctora Puir es integrante del servicio de ecografía del Hospital Escuela de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, lugar donde también ejerce como tutora de pasantías de grado y posgrado. En la actualidad se encuentra cursando la especialidad en docencia universitaria para ciencias biológicas y cuenta con una diplomatura en ecodoble vascular por la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Maimónides, Argentina. Doctora, es un gusto tenerla con nosotros cuando quiera comenzar. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Veo que hay de múltiples países, así que muy contenta de estar esta noche con esta charla, que por lo menos a mí es un tema que me apasiona. Siempre me gusta hablar mucho de la evaluación ecográfica de la gestación. Yo actualmente me dedico básicamente a hacer ecografías y ecodoppler. Ya no hago tanta clínica, pero llegué a este mundo de la ecografía gestacional porque previamente hice clínica reproductiva, ¿sí? Entonces, por ese camino es que llegué a estudiar ecografía y a querer ver a mis pacientes durante sus gestaciones. La ecografía gestacional es una de las ecografías más lindas y más concurridas en la clínica, ¿sí? Es la ecografía que van a tener más ojos puestos en ustedes y en la pantalla del ecógrafo, porque suelen venir el tutor de la hembra, del macho, los niños quieren sacar fotos, quieren sacar videos, o sea, van a estar bastante eh, observados durante estas ecografías. Suelen ser ecografías muy lindas de hacer, pero bueno, vamos a recorrer la noche de hoy cómo es el día a día nuestro, digamos, de qué se trata una ecografía gestacional y qué cosas vamos a tener que estar atentos para poder visualizar, ¿sí? Yo no sé si hay muchos que ya realizan ecografías dentro del auditorio. Voy a tratar de ser lo más sencilla en la terminología. Ustedes saben que nosotros en ecografía tenemos como un dialecto, un idioma específico, así que vamos a ir explicando un poco para aquellos que no están acostumbrados a nuestro vocabulario ecografístico. Así que bueno, vamos a arrancar la charla de hoy. Yo voy a estar atenta al chat por si me quieren hacer alguna pregunta, y espero que no se me saltee nada, ¿sí? Así que esperen que minimizo el chat y ya arrancamos. Bueno, lo primero que les quiero comentar son los aportes que nos puede dar la ultrasonografía en una gestación, ¿sí? Primero que nada vamos a poder hacer un diagnóstico gestacional temprano, ¿sí? Las vesículas gestacionales, como vamos a ver un poquito más adelante, simplemente por palpación en la clínica tienen un tiempo muy finito para ser detectadas, ¿sí? Entonces, la ecografía nos ayuda en esta detección temprana de la gestación. Vamos a poder observar las estructuras materno-fetales, ¿sí? Las estructuras fetales, el útero materno, su conjunción. Siempre hablamos de que la gestación es un binomio, ¿sí? Es una diada. Nosotros evaluamos la madre y los fetos, o los embriones, dependiendo del estadio en el que estemos haciendo la ecografía. Vamos a poder seguir y hacer un control de la organogénesis de esos fetos. Vamos a poder detectar las anormalidades gestacionales, ¿sí? Dependiendo del momento en la gestación que observemos a la hembra. Vamos a poder determinar el tiempo de la gestación y por ende poder inferir una fecha probable de parto.
vamos a hacer una evaluación de la maduración y de la vitalidad fetal, que eso por lo general lo vamos a hacer más que nada en los últimos días de la gestación, ¿sí? Cuando tenemos que darle herramientas al clínico derivante para poder tomar decisiones obstétricas. Y luego, como ya dije que es un binomio y es una diada, vamos a tener que hacer controles del posparto y del puerperio, ¿sí? Porque la ecografía no se termina solamente con el nacimiento de los cachorros, sino que hay todo un proceso de puerperio que también tenemos que controlar ecográficamente. Y hablando un poquito sobre los métodos que contamos para la detección de la gestación, básicamente siempre tenemos tres, ¿sí? La palpación es el primero de ellos, que como les dije antes, lo podemos hacer en un periodo muy finito, ¿sí? Por lo general, la palpación nos es útil entre el día 21 y 35 después del servicio. Vamos a poder palpar vesículas, ¿sí? Redondeadas, muy pequeñas, pero que tenemos una limitante, que después de alrededor del día 30 el útero empieza a crecer en espesor, ¿sí? En su pared se pone más gruesa, se pone más turgente porque se dematiza, y esto hace que la sensibilidad que podamos tener en la palpación sea menor. Además de que también tenemos la limitante de que hay hembras de algunas razas que tienen una pared muscular muy voluminosa, o son razas de talle grande, o tienen una capa grasa muy grande, que para la palpación dificulta mucho. También las hay las que ponen el abdomen duro, el abdomen en tabla, y no hay forma de palparlas. Si tenemos muchas vesículas gestacionales, capaz que podemos palpar alguna, y si tenemos poquitos embriones en esa gestación, es bastante difícil y es probable que nosotros no podamos hacer una detección fehaciente de esa gestación. El segundo método que tenemos es la radiología, ¿sí? Que es el que siempre se usaba, el más antiguo, pero que lamentablemente nosotros, para poder tener una certeza, ¿sí? Una imagen confirmatoria de gestación, vamos a necesitar la mineralización de los huesos de esos fetos. Y eso solamente va a ocurrir después del día 45. ¿Sí? Al principio de la gestación nosotros podríamos sacar una placa y ver que el útero está descendido, está engrosado, pero no es una imagen confirmatoria. Hay un montón de patologías uterinas que pueden dar la misma imagen, y que hasta que en realidad no veamos los huesos del feto, no vamos a poder tener la certeza de que estamos con una gestación. Pero eso es en el día 45, o sea, bastante más adelante. Y finalmente nos trae a la ultrasonografía, ¿sí? Que la gran ventaja que tenemos es que podemos detectar gestaciones tempranas. Vamos a poder ver vesículas gestacionales muy pequeñas, que más allá de que nosotros al principio, cuando son muy, muy pequeñas, no veamos el embrión, ya podemos inferir de que hay una gestación en curso, ¿sí? Estas estructuras, esto que ustedes ven acá negro, anecoico, como decimos nosotros, es la vejiga, y esta estructura redondeada, bien esférica, anecoica, ¿sí? Con centro anecoico, o sea, negro, es una vesícula gestacional. Esas vesículas gestacionales se pueden ver tan temprano como en el día 17 post-LH en la hembra, ¿sí? De canina, y 10 días después de la cópula en el felino. Así que podemos hacer detecciones muy tempranas. ¿Por qué esto es útil? Porque si nosotros llegamos a tener una gestación no deseada, ¿sí? Una preñez por robo, como le decimos acá, los tratamientos para terminar esa gestación, cuanto más temprano agarremos esa gestación, mejor va a ser el resultado y mejor va a ser la respuesta de la madre. Entonces también el contar con un método de diagnóstico que nos dé la certeza de una gestación muy, muy temprana nos ayuda en la clínica, ¿sí? Pero bueno, también tenemos que hablar de ciertos factores que nos complican a los clínicos. Yo siempre les voy a hablar un poco desde la parte clínica, que es mi amor del veterinario, y después les vamos a, lo extrapolo un poco a la ecografía. Las dificultades que tenemos en el diagnóstico clínico de esa gestación, ¿sí? De cuándo fue el momento
de la concepción, de cuánto tiempo tiene esa gestación, cuándo vamos a esperar el parto de esa hembra. Y hay varios factores que tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos es el tipo de ovulación que tienen nuestras pacientes, ¿sí? Nosotros sabemos que la hembra canina, ¿sí? Las perras, son ovuladoras espontáneas. Ellas ovulan en promedio 2 veces por año, guiadas por un ciclo hormonal, y que la ovulación está liderada, digamos, por el pico de LH. Y que ese pico de LH va a hacer que, una vez que se desencadena el pico de LH, 48 horas en promedio, porque es entre 24 y 72 horas más tarde, vamos a tener la ovulación, ¿sí? El tema es que la hembra suele aceptar el macho 1 o 2 días antes del pico de LH, y que ese estro, digamos, dura de 5 a 9 días, ¿sí? Entonces nosotros tuvimos una hembra que aceptó el macho antes de tener el pico de LH, ¿sí? Que además, una vez que lo tuvo, hay que esperar 2 días en promedio, para que ocurra la ovulación. En el caso de los felinos, es un poco más sencillo, porque en las gatas, todas las felinas, son ovuladoras inducidas, ¿sí? Ellas ovulan por estímulo externo del tracto genital, ya sea por cópula o por hisopado, ¿sí? Porque se las puede hacer ovular con estimulación de un hisopo, por ejemplo, y ellas ya sabemos cuándo ovularon, porque tuvieron el estímulo, ¿sí? Ese es el primer factor que tenemos que tener en cuenta. El segundo es la maduración ovocitaria. Las perras ovulan ovocitos primarios, ¿sí? Son ovocitos inmaduros que necesitan 2 días para madurar, para poder completar su división meiótica, que la completan en el oviducto, y con lo cual esas perras, tenemos que tener en cuenta el pico de LH, 2 días más tarde ovuló, y 2 días más tarde va a tener maduración ovocitaria y óvulos aptos para ser fecundados, ¿sí? No así la felina, porque ella va a ovular ovocitos maduros, y por lo general la concepción ocurre rápidamente después del coito, ¿sí? Entre 24 y 48 horas después de la monta ya puede ocurrir la fecundación. Otro factor que nos complica en la clínica es la vida media de los espermatozoides, ¿sí? Los machos caninos y felinos tienen espermatozoides muy resistentes, que pueden vivir entre 4 y 6 días en el tracto genital femenino, así que esos espermatozoides permanecen en el tracto femenino, esperando a que el ovocito se ovule, se madure y esté apto. Las hembras pueden copular más de una vez y con más de un macho. Entonces ahí tenemos un montón de días más de variabilidad que nos complican en esto de sacar cuentas de gestación. Otro factor que nos complica es la variabilidad que tenemos entre las razas, ¿sí? Las razas, hay algunas razas que tienen gestaciones largas y otras que tienen gestaciones cortas. Dentro de los caninos, las gestaciones largas las suelen tener, por ejemplo, los huestis, que tienen gestaciones de alrededor de 63 días, ¿sí? Y gestaciones más cortas que suelen tener el ovejero alemán, el Basset, el Cavalier King Charles, que suelen tener gestaciones de 58 días en promedio, ¿sí? Cuando hablamos de felinos, hay razas que tienen gestaciones cortas, como el Korat, que suele tener gestaciones de 63 días, y felinos que tienen gestaciones más largas, de 65, 67 días, 68 algunos, como son los orientales, los persas, los siameses, los británicos, ¿sí? Esos tienen gestaciones más largas. Así que también depende el cálculo gestacional de la raza con la que estemos trabajando. Y finalmente, otra variable que tenemos que tener en cuenta es el tamaño de la camada, ¿sí? Cuanto
más cachorros tengamos en esa gestación, más corta será el tiempo gestacional, ¿sí? La cantidad de cachorros está inversamente proporcional al tiempo gestacional. Así que como verán, tenemos un montón de variables que nos complican enormemente el poder darle respuestas al tutor en cuándo va a parir esa perra, ¿sí? Nosotros siempre vamos a hablar de que de gestaciones caninas, del tiempo gestacional, de que va a ser 65 días, ¿sí? Más menos 1 desde el pico del LH, o 63 días más menos 1 desde el momento del servicio, ¿sí? En el caso de los felinos, como son ovuladoras inducidas, como dijimos, vamos a contar que el tiempo gestacional son 65 días en promedio desde el momento de la monta, ¿sí? Nosotros acá en la Argentina medimos pico de LH infiriéndolo, en realidad no medimos el pico de LH, medimos progesterona e inferimos el pico de LH, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una hembra que entra en celo, le vamos haciendo citologías vaginales. Cuando la citología vaginal nos da que tiene gran parte de células queratinizadas, le extraemos sangre y pedimos que nos midan los niveles de progesterona. Cuando los niveles de progesterona nos dan 2 nanogramos por mililitro, estamos en el momento del pico de LH, ¿sí? Así que así es como lo medimos acá. Hay países que tienen kits para poder medir la LH. Bueno, nosotros le vamos sacando sangre a la paciente, ¿sí? Así que basándonos en todas estas variables que vimos, que lo tenemos en la clínica y que muchas veces no sabemos cuándo fue el servicio, o como les dije, la hembra estuvo mucho tiempo con el macho, o la gata se fue, desapareció cuando estaba en esos días que estaba más mimosa, que se frotaba, que estaba más maulladora, se fue y después volvió y al tiempo está gorda. Entonces no tenemos en realidad un parámetro, ¿sí? Entonces, cuando solicitamos una ecografía o cuando realizamos una ecografía, la vamos a realizar a partir del día 30 del servicio, que es por lo general lo que mayormente vamos a saber, ¿sí? O el tiempo del servicio o del último servicio, ¿sí? O del momento, en el último día que estuvo la hembra con el macho, o de la gata en el momento en que la gata se fue, o en los días aproximados en que la gata estaba con ese cambio de sintomatología, de que estaba ya con sintomatología de estro. ¿Y por qué 30 días? Bueno, no es azaroso, sino que nosotros vamos a saber y vamos a poder encontrar sacos gestacionales o vesículas gestacionales o blastocistos, tienen todos esos nombres, pero es lo mismo, y un embrión viable a partir del día 24-25. ¿Sí? Si nosotros restamos los 30 días del servicio, a esos 30 días les restamos la vida media de los espermatozoides, que dijimos que era entre 4 y 6 días, nunca vamos a estar por debajo de una gestación de 24 días. ¿Sí? Esta imagen, para los que no están familiarizados, esto es una vesícula gestacional, ¿sí? Esta imagen ahora la vamos a ver un poco más grande. Esta imagen anecoica, esto ecogénico o más blanco, ¿sí? Que vemos en el centro, es el embrión, y acá les muestro con Doppler color el latido cardíaco, ¿sí? Así que siempre que tengamos que pedir una ecografía, la pedimos cuando se cumplan los 30 días del servicio. De esa manera no vamos a subestimar una gestación, o sea, no vamos a dar una respuesta de gestación negativa siendo falso. Y a mí siempre me gusta dividir las utilidades de la ecografía por qué tipos de pruebas le podemos hacer a esos cachorros, a esos embriones, a esos fetos. ¿Sí? Siempre vamos a hablar de embriones cuando estamos hablando de la primera porción de la gestación, de la primera mitad, y vamos a hablar de fetos cuando estemos hablando de la última mitad de la gestación. Vamos a dividir en pruebas biométricas y pruebas biofísicas, lo que vamos a hacer. ¿Sí? Las pruebas biométricas, como bien su nombre lo indican, son en base a medidas, ¿sí? Son en base a
medidas que vamos a tomar, que por lo general son tamaños, y qué es lo que vamos a evaluar. Bueno, vamos a evaluar el desarrollo y la anatomía de esos embriones o fetos. Vamos a ver el desarrollo orgánico fetal, vamos a tomar medidas de diámetro de las vesículas gestacionales, diámetro biparietal de la cabeza, diámetro del abdomen, ¿sí? Y podemos medir el diámetro longitudinal renal, podemos medir el fémur, bueno, hay múltiples parámetros de mediciones. Y en base a esas medidas podemos ver alteraciones en el desarrollo y malformaciones en el caso de que las hubiese, ¿sí? Esperen que tengo una pregunta. Hola, ¿qué tips podemos usar al realizar la ecografía gestacional para contar de manera correcta las vesículas gestacionales y no contar más o de menos? Bueno, Alexandra, el tema de contar cachorros es todo un mundo. Nosotros tenemos más probabilidad de no cometer errores cuando contamos vesículas gestacionales, ¿sí? O sea, cuando las vesículas son pequeñas. Lo que vamos a hacer es poner a la hembra posicionada en decúbito dorsal, ¿sí? Patas para arriba, y lo que eso va a hacer es que el peso del útero haga que cada cuerno se desplace hacia su lateral, digamos. Vamos a tener el cuerno derecho hacia la derecha, el cuerno izquierdo hacia la izquierda. Y ahí, empezando desde la vejiga hacia craneal, vamos a ir siguiendo el cuerno uterino y vamos a contar primero las vesículas que vemos del lado derecho o del lado izquierdo y después del otro lado. El tema que tenemos es que podemos contar muy bien vesículas gestacionales porque van a estar separadas y es menos probable que nos las confundamos, pero durante la primera parte de la gestación, que ya se los voy a mencionar, puede ocurrir algo que se llama reabsorción embrionaria, ¿sí? Vesículas en reabsorción. Entonces nosotros vamos a tener en ese momento de la gestación un número con certeza, digamos, pero no vamos a poder decir que todas esas vesículas gestacionales van a llegar a término, ¿sí? Porque si ocurre la reabsorción embrionaria, que es un proceso muy común en la hembra canina, vamos a tener cachorros, al final de la gestación nos van a faltar cachorros, ¿sí? Y como es un proceso que no produce sintomatología en la hembra, no nos vamos a dar cuenta, ¿sí? La perra no va a tener pérdidas, no va a tener, solamente van a mágicamente haber desaparecido vesículas, ¿sí? O cachorros en el caso de que tengamos que hacer el control en la última mitad de la gestación. Así que para contar fehacientemente siempre es mejor durante la primera mitad de la gestación, pero siempre avisándole al propietario de que hay que controlarla, porque si ocurre la reabsorción embrionaria, le van a faltar cachorros, ¿sí? Y para poder contar con certeza la cantidad de cachorros al nacer, lo más recomendable es sacar una radiografía durante la última semana de gestación, donde vamos a contar cabezas y columnas osificadas y vamos a tener con mayor certeza la cantidad de cachorros finales, ¿sí? ¿Te contesté? No sé si te contesté. O sea, depende de en el momento que vos la puedas agarrar y siempre avisándole al propietario de que, bueno, que el número siempre es aproximado, porque hay cuestiones fisiológicas que van a ocurrir en esa gestación que por ahí hacen que el número cambie, ¿sí? ¿Podrías repetir la duración promedio de la gestación de la perra y de la gata? Sí. La gestación de la perra la vamos a tomar como 65 días más menos 1, siempre contando desde el pico de LH, o 63 días más menos 1, contando desde el momento de la monta, ¿sí? Porque la diferencia de esos 2 días es los 2 días que tarda el ovocito en madurar, ¿sí? En ovular, perdón. El pico de LH, después de 48 horas, ovula. Entonces tenés 65 días desde el pico de LH o 63 desde la monta. Y en el caso de la gata, es en promedio 65 días desde la cópula, ¿sí? No es desde el pico de LH, sino desde la monta, porque ellas son ovuladoras inducidas. ¿Tá? Bueno, respecto a estas, seguimos un poco. Esperen que en el chat tengo... No, nada. Bien.
seguimos un poco respecto a estas pruebas biométricas que podemos realizar, ¿sí? Primero les presento cómo se ve un embrión y su latido cardíaco. Esto es una vesícula gestacional, la que está corriendo ahora, ¿sí? Esta estructura redondeada, bien esférica, ¿sí? El embrión es esta estructura bilobulada, que si lo ven en los trabajos científicos, tiene forma de 8, dicen, ¿sí? Que tiene como dos partes, con las membranas ecogénicas, estas membranas blancas que son la membrana amniótica y el saco vitelino. En este caso el saco vitelino está como ya desinflado, ¿sí? Hoy no vamos a abordar el tema membranas fetales porque es un poco más complejo, pero nosotros podemos evaluar las membranas fetales y cómo van evolucionando a lo largo de la gestación, ¿sí? Así que esto es una vesícula gestacional, por acá tienen otra, ¿sí? Que no está centrada en la imagen, pero esto es lo que ustedes van a tener que buscar en una gestación temprana. Si le prestan mucha atención, esto no me estoy moviendo yo en la imagen, es la respiración de la perra, ¿sí? Así que se van a tener que acostumbrar a que todo es como con mucho movimiento. En esta estructura, en este embrión, donde yo estoy poniendo el cursor, ¿ustedes el cursor lo ven? Creo que sí. Donde yo pongo el cursor, tienen el latido cardíaco, mini, muy chiquitito, es un corazón muy chiquitito. Como es tan chiquito, si ustedes cuentan con un equipo que tenga Doppler color, le van a poder poner el Doppler color y definir el latido cardíaco, ¿sí? Que nosotros veamos vesículas gestacionales nos confirma una gestación, pero que veamos el embrión y el latido cardíaco nos confirma viabilidad de esa gestación, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer la ecografía y ver el latido cardíaco embrionario. Eso es nuestra meta como para definir si esta perra está gestando. Doctor, en su experiencia, ¿qué medicamento es el más seguro para resolver una gestación no deseada? Mira, nosotros acá, Álvaro, utilizamos o un tratamiento con corticoides, ¿sí? O con prostaglandina, F2-alfa. El tema es que depende del momento de la gestación donde lo agarremos. Si lo agarramos muy temprano, hacemos con corticoides. Y si lo agarramos cerquita al día 30, por ejemplo, le hacemos prostaglandina F2-alfa siempre que no tenga otras patologías concomitantes la hembra, porque la prostaglandina puede llegar a producir taquicardia, vómitos, bueno, tiene una serie de efectos adversos no deseados, pero básicamente usamos esos dos, ¿sí? Después de los 40 días de preñez, ¿no se puede dar certeza solo número aproximado? Sí. Después de los 40 días, Jorge, se dice, o sea, se te van a confundir, porque ya los cachorros, o sea, los fetos, tienen un tamaño considerable. Así que se te pueden superponer, y no es correcto decir un número con certeza, digamos. Siempre decimos que tenemos aproximadamente tantos fetos en la gestación, ¿sí? Y que si necesitan saber por alguna razón el número con certeza, es mucho más seguro sacarle una radiografía en la última etapa, ¿sí? En la última semana. Para confirmar preñez, ¿desde qué semanas o días se puede realizar la ecografía? Mira, Andrea, si vos querés confirmar vesículas gestacionales y no ver el embrión, lo podés hacer el día 17 post-monta, ¿sí? En el día 17 vos ya vas a poder ver 17 y 18 en el canino. El felino suele tener un desarrollo mucho más temprano, así que en el felino capaz que en el día 15 la podés ver. El primer cambio que van a ver es un útero edematizado, ¿sí? Como si fuese un útero con un endometrio muy edematizado. Pero la vesícula gestacional la puedes ver muy temprano. El tema es que para confirmar gestación viable tenemos que ver el embrión y su latido cardíaco, y eso va a suceder en el día 24-25 de gestación, ¿sí?
¿Cómo sería con corticoides? Bueno, esto es una charla de ecografía. El tratamiento con abortígeno con corticoides son varios días, con distintas dosis que se van bajando ¿cómo es? Vamos bajando la cantidad de la dosis, pero son varios días, ¿sí? Es un protocolo, ¿sí? ¿Qué dosis y cuántos días? Mira, yo la verdad es que ahora ya ni me acuerdo cuántas dosis, porque hace mucho que no lo hago, pero está en cualquier texto está el protocolo de abortígenos con corticoides. Son de 7 a 9 días y se empieza con una dosis muy alta y después se va bajando, ¿sí? Pero no les puedo decir con certeza la dosis porque la verdad es que no me la acuerdo. Ya no lo hago, así que no me acuerdo. Glepristona no se recomienda. Nosotros acá no la usamos, la glepristona. ¿Qué corticoides recomienda para interrupción temprana? Nosotros usamos dexametasona, ¿sí? Comprimidos orales. Perdón, quizás llegue tarde la explicación, no sea más ordenado dejar las preguntas al final, los colegas escriban en sección. Sí, sí, capaz, Carolina, sí. Bueno, vamos a seguir un poquito porque si no se nos va a perder el hilo de la charla, ¿sí? Bueno, embrión y latido cardíaco, ya lo vimos. Yo acá les puse una línea de tiempo, más o menos, de cómo vamos a ir visualizando los distintos estadios de la gestación, ¿sí? Nosotros, estos números que les puse de días son números exactos, ¿sí? Son todas ecografías que yo realicé y que me daban, según los cálculos, estos días de gestación, ¿sí? Al principio vamos a ver, alrededor del día 22, una vesícula gestacional, como ya vimos, con una pared ecogénica, ¿sí? Blanquecina, gruesa, con un embrión dentro, con sus membranas, pero que todavía no vamos a ver el latido cardíaco, ¿sí? Después vamos a empezar el día 24, 25 a ver el latido cardíaco, y más adentrados al día 35 ya vamos a poder visualizar la orientación de cabeza y cuerpo, ¿sí? Vamos a poder verle el perfil a ese embrión, vamos a poder divisar la cabeza, el cuerpo, las blastemas, o sea, de dónde van a salir los miembros se desarrollan primero los anteriores y luego los posteriores, ¿sí? Así que ya vamos a poder empezar a ver más estructuras. Hacia el día 42, nosotros ya vamos a poder ver la cabeza, los miembros, los dos órganos que primero vamos a poder divisar son el estómago y la vejiga. ¿En qué me perdí? Este es el estómago y esta es la vejiga, ¿sí? Por su contenido anecoico, ¿sí? Su contenido líquido. Recuerden que el feto está tragando constantemente líquido amniótico, entonces el estómago y la vejiga por lo general la van a encontrar repleta de líquido, ¿sí? En este momento ustedes ya van a ver esta zona más ecogénica es el pulmón, esta zona es todo abdomen, el hígado en este momento es bastante amplio, digamos, ocupa gran parte de la cavidad abdominal y luego se va corriendo más hacia craneal, ¿sí? Y cuando llegamos hacia el final de la gestación, en una gestación de más o menos 60 días, vamos a poder visualizar un montón más de estructuras y que tenemos que detectar si son normales o no, ¿sí? Vamos a ver el latido cardíaco con las cámaras cardíacas, vamos a ver el pulmón, los grandes vasos, que son estas estructuras alargadas, anecoicas. Esto es el hígado, ¿sí? Así lo podemos detener. Todo esto es el hígado, por acá aparecía la vesícula biliar, de aquí hacia atrás están los intestinos, vamos a poder evaluar la mineralización tanto de la columna como de las costillas, vamos a ver los miembros, ¿sí? Que muchas veces están curvos, uy, me fui. Muchas veces están curvos, entonces tenemos que ir siguiéndolos. Vamos a poder ver los ojos, el cristalino, los dedos,
hacia el día 60 vemos movimientos de la boca, sacan la lengua, o sea, ya vamos a poder divisar un montón de estructuras y vamos a tener que definir si están bien o no, ¿sí? Además de los riñones y demás. Igual que hiciésemos una ecografía abdominal de un adulto, se ve la misma cantidad de órganos y hasta se ven mejor, porque tenemos mejor contraste por esto de que están en un medio líquido, ¿sí? Esperen que me fijo. Bueno. Y respecto a esto que les dije, que teníamos que medir, tenemos que empezar a medir para poder tener información para ofrecer en ese informe que vamos a elaborar. Bueno, las gestaciones se miden dependiendo de el momento gestacional en el que hagamos la ecografía, ¿sí? Vamos a tomar medidas de ciertas longitudes, digamos, para determinar el tiempo de gestación y por ende la fecha probable de parto. Cuando tenemos una gestación temprana, ¿sí? Antes del día 40, el día 35, lo que vamos a medir son los sacos gestacionales, ¿sí? El diámetro del saco gestacional. Este es un saco gestacional con el embrión dentro, y lo que vamos a hacer es tomar medidas de este saco gestacional, ¿sí? Por lo general, esta medida nos es útil cuando el saco gestacional es bien redondo, bien esférico, y las dos medidas a 90 grados nos tienen que dar muy similares, ¿sí? Cuando la vesícula gestacional deja de ser esférica, que es lo normal que suceda, y se empieza a poner más ovoidea, ¿sí? Con forma como de limón, con polos, lo que vamos a tratar de buscar es el embrión, ¿sí? Porque esas medidas de diámetro, una nos va a dar más larga que la otra, ¿sí? Entonces, lo correcto es encontrar en este estadio el embrión, que viene a ser este individuo que tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer es medirle la longitud del embrión. Cuando tenemos esos dos diámetros, la longitud del embrión o el diámetro del saco gestacional, lo vamos a volcar a fórmulas que ya están estandarizadas, tienen constantes, y que lo único que vamos a tener que hacer es volcar nuestro resultado a la fórmula, ¿sí? Eso nos va a dar una edad gestacional. Por ejemplo, la edad gestacional es 6 por el diámetro de la vesícula gestacional más 20. Eso nos da una cantidad de días más menos 3, que es la edad gestacional, ¿sí? Si tenemos el embrión, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 3 y sumarle 27. También nos va a dar la edad gestacional con un posible error de más menos 3 días, ¿sí? A medida que la gestación va avanzando, ¿sí? Y nosotros tenemos más estructuras para poder medir, porque en este estadio muy temprano o vemos el pequeño embrión o vemos la vesícula, no tenemos mucho más para medir. Pero cuando van pasando los días, como dijimos, vamos a empezar a ver más desarrollo. Y cuando tenemos gestaciones de más de 40 días en el canino, lo que vamos a hacer es medir sobre todo el diámetro biparietal, que lo que vamos a lograr es un corte transversal de la cabeza del embrión, ¿sí? Que esta es la cabeza, y le vamos a medir la distancia entre ambos huesos parietales, ¿sí? En el caso del abdomen de ese cachorro, lo que vamos a hacer es tomar un corte transversal del abdomen a la altura del estómago, ¿sí? Esta estructura anecoica que ven acá es el estómago, y lo que vamos a hacer es tomar el diámetro de ese abdomen, ¿sí? Otra cosa que podemos medir es la longitud del riñón, ¿sí? Esto es un riñón fetal, ¿sí? Esta medida la vamos a poder realizar y volcarlo en la fórmula. En gestaciones, o sea, la fórmula es mucho más certera cuando tenemos gestaciones de 48 a 52 días, ¿sí? Y en esta fórmula en particular lo que nos va a arrojar son los días que faltan hacia el parto, ¿sí? No la edad gestacional. Así que lo que vamos a hacer es medir el riñón y los vamos a volcar en estas fórmulas ya predeterminadas. Cuando tenemos el diámetro biparietal lo multiplicamos por 15, le sumamos 20.
Cuando tenemos el diámetro del abdomen, lo multiplicamos por 7, le sumamos 29, y cuando tenemos el riñón, lo volcamos en esta fórmula que nos da los días que nos restan hacia el parto, ¿sí? Cuando estamos hablando de felinos, las medidas son muy similares, pero cambian las fórmulas, ¿sí? Entonces, vamos a poder medir el diámetro biparietal y el diámetro transversal del abdomen. En el diámetro biparietal vamos a tener que hacer un corte transversal, igual que ya lo mencionamos, de la cabeza, y vamos a medir la distancia entre ambos parietales. Y el abdomen lo mismo, transversal a la altura del estómago, que este es el estómago, y lo vamos a volcar en la fórmula ya predeterminada para felinos, ¿sí? Multiplicamos el diámetro de la cabeza, o sea, el biparietal, por 25, le sumamos 3, y multiplicamos el del abdomen por 11 y le sumamos 21, ¿sí? Así nos van a dar la edad gestacional. Cuando estamos hablando de ecobiometría en felinos, en gestaciones felinas, que son muy pequeñas, no tenemos fórmulas, ¿sí? Tenemos tablas, que no los voy a agobiar con las tablas hoy, pero hay tablas predeterminadas que nos indican el tamaño de la vesícula gestacional y del embrión según el día gestacional, ¿sí? Son unas tablas largas que lo que vayamos midiendo lo volcamos, nos fijamos en la tabla y eso nos dice el tiempo de gestación que tiene. Y respecto al desarrollo, ¿sí? Cuando tenemos ya medidas y podemos haber sacado la fecha gestacional, tenemos que tener en cuenta qué alteraciones del desarrollo que podemos encontrar, ¿sí? Por primera medida, que ya se los mencioné, es la reabsorción, ¿sí? Que es el gran dilema que tenemos cuando contamos vesículas y decimos un número con certeza de embriones en una gestación temprana. La reabsorción es un proceso que ocurre antes del día 25, post-ovulación, ¿sí? Que no está relacionado a fallas reproductivas de la hembra, siempre y cuando no estemos hablando de hembras que cursan con un problema metabólico, por ejemplo, o un problema infeccioso. Y lo que vamos a tener que encontrar y visualizar son vesículas gestacionales, ¿sí? Pero que no tienen embrión dentro. ¿Sí? Ven que esta vesícula no tiene un embrión, tiene restos de membranas, ¿sí? Estas membranas ecogénicas, blancas, están en el interior, y son restos de membranas. Esas vesículas tienen menor tamaño que las vesículas vecinas, ¿sí? Tienen paredes más gruesas, tienen un crecimiento más lento, no vamos a poder observar el embrión, como dijimos, dentro, y muchas veces podemos ver un poco de líquido entre la pared del útero y la vesícula gestacional, porque ese líquido se produce por el desprendimiento de la placenta, ¿sí? La vesícula gestacional tiene el trofoblasto, ¿sí? Que es lo que va a generar la placenta del lado embrionario, ¿sí? Así que lo que vamos a ver es este tipo de imágenes. Las razones por las cuales ocurre una reabsorción embrionaria no están del todo descriptas. O sea, hay teorías de por qué suceden. Una de ellas es por competencia interembrionaria, ¿sí? Porque eso sucede en la yegua también. Otras es porque la hembra se haya expuesto a factores que son embriotóxicos y que se expuso a esos factores en el estadio de, cuando su gestación estaba en estadio de blástula o gástrula, ¿sí? Cuando hay embriotóxicos que actúan en gástrula o blástula, hay problemas en la fijación a la mucosa uterina, ¿sí? Problemas en la formación placentaria. Mientras que cuando hay embriotóxicos que actúan en el momento de mórula, por lo general lo que se desarrollan son malformaciones fetales, ¿sí? Así que lo primero que podemos detectar en gestaciones tempranas es la reabsorción.
Otra alteración que tenemos que estar como bastante atentos a tener que encontrarla, digamos, en la gestación, son las alteraciones cefálicas, ¿sí? Alteraciones cefálicas hay muchas, hay anencefalia, hidranencefalia. Bueno, yo les voy a hablar hoy de la ventrículomegalia, ¿sí? Lo que muchas veces le llamamos hidrocefalia. A mí me gusta llamarlo ventrículomegalia porque en realidad lo que nosotros detectamos es un agrandamiento de los ventrículos laterales cerebrales. La hidrocefalia tiene un montón de otras cuestiones asociadas, ¿sí? Neurológicas. Pero lo que nosotros ecográficamente vamos a tener que detectar es el agrandamiento de esos ventrículos laterales. Y lo que vamos a tener que ver es, primero, que tenemos cráneos más grandes, ¿sí? Cuando midamos el diámetro biparietal de este cachorro, nos va a dar mucho más grande que su hermano vecino, ¿sí? Eso es lo primero. Por eso es que hay que medir a todos los cachorros. Segundo, de que vamos a ver grandes estructuras anecoicas que pueden ser uni o bilaterales, que son los ventrículos laterales cerebrales distendidos por líquido, ¿sí? El cráneo normal de un cachorro tiene que verse de esta manera, ¿sí? Esto pequeño anecoico central en realidad es la vesícula del telencéfalo, de donde salen los ventrículos laterales en el desarrollo. Esto es normal, esto no lo es, ¿sí? ¿Y por qué es importante que nosotros detectemos este tipo de patologías? Porque son cabezas muy grandes que predisponen a las distocias, ¿sí? Este tipo de patologías es muy frecuente encontrarlas en las razas Toy, en los Chihuahua, en los Pomerania, en los Yorkshires y en los braquicefálicos, ¿sí? Este tipo de ventrículomegalia es congénita, por lo general se da por una estenosis del conducto mesencefálico, y también hay que estar atentos en la raza de gatos siamés, porque hay familias que portan un gen autosómico recesivo que provoca hidrocefalia, ¿sí? Así que esta patología es importante detectarla por su posible desencadenamiento de distocias, ¿sí? Miren que me subieron un montón de cosas. Fernando, ¿en qué momento o parámetro se toma para la cesárea? Para Fernando, que eso está al final de la charla, no te me adelantes tanto. Esperen que tengo acá. ¿Hay alguna medición ecográfica donde se pueda predecir el tamaño de los fetos van a entrar por el canal del parto de la hembra? Por ejemplo, diámetro perital versus diámetro, si existe, ¿cómo se realiza la técnica de mediciones? Sí, te entendí perfecto, Alexandra, pero no lo hay. Vieron que para la radiología se hace pelvimetría, ¿sí? Se hace el tamaño de la pelvis con el tamaño vertebral. Bueno, en ecografía no hay una medición que podamos decir a partir de este tamaño de cabeza o de este tamaño de cuerpo no va a pasar por el canal. La verdad es que no lo hay. Estaría buenísimo que lo pudiésemos decir, pero no existe. Pero sí tenemos que detectar malformaciones o alteraciones fetales que provocan fetos grandes, ¿sí? O fetos que no son iguales a sus hermanos de la misma camada. En el caso de la hidrocefalia, en el caso de la nasarca, que vamos a ver ahora. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces yo lo veo en la derivación, digamos, es que nos pueden llegar a pedir la orientación fetal, ¿sí? En el momento previo al parto, de si viene de cabeza o de cola. En veterinaria, por lo menos en los caninos y en los felinos, es tan normal el parto de presentación cefálica como podálica, ¿sí? Cualquiera de las presentaciones tienen el mismo éxito, la misma tasa, ¿sí? Que venga de cola un cachorro no quiere decir que se vaya a atascar y que no pueda nacer, ¿sí? Es normal, son normales ambas presentaciones, ¿sí? Porque hay veces que uno ve que viene de cola y se asustan. No, es normal, ¿sí?
Así que eso no es un parámetro tampoco para definir el que vaya a cesárea sí o sí. ¿La raza o el tamaño del perro influye en ese cálculo de edad gestacional? No, porque están estandarizados, Carla. Es una fórmula que tiene constantes y están estandarizadas. Hay unas tablas de algunas razas nada más, creo que son del persa, del ovejero alemán, no me acuerdo de cuál otra, que tienen unas fórmulas específicas, ¿sí? Un poco más complejas, pero que no difieren mucho. Así que en realidad estas fórmulas están hechas para casi todos las razas. Las razas mini y las toy pueden llegar a diferir. Entonces, cuando una raza muy pequeña, por ejemplo, o muy grande se nos escapa de la fórmula, ahí lo importante es ver el desarrollo orgánico. ¿Sí? Por eso les decía que es muy importante, que lo vamos a ver en el curso, los que decían ver el curso, es el desarrollo orgánico día por día, ¿sí? ¿Qué cosas suceden? Porque hay veces que nuestras fórmulas se pueden escapar de la media, ¿sí? Nuestras razas grandes, muy grandes o muy pequeñas, escapan de la normalidad. Entonces, ahí es muy importante el desarrollo orgánico, porque si nosotros sabemos que le dimos el cristalino, bueno, entonces ese cachorro está en 50 días, porque no sucede antes ese desarrollo. O si le vemos los dientes, sabemos que faltan 4 días para el parto, porque antes no sucede, ¿sí? Entonces, la ecografía gestacional es una conjunción de medidas, pero también de saber cuál es el desarrollo orgánico en cada etapa, ¿sí? Yo siempre cuento la misma historia porque a mí me estresó mucho. Yo fui a un criadero una vez a hacer ecografías de varias hembras gestantes y se me rompió el trackball, ¿sí? La bolita del ecógrafo que es como el mouse para poder hacer las mediciones. Yo no pude hacer ni una medición de la perra, de las perras, de los cachorros. Y tuve que detectar edad gestacional basándome en desarrollo orgánico, ¿sí? Así que es muy importante saber qué pasa en cada estadio. No sé si te ayudé con eso. Para braquicefálicos, ¿qué fórmula usas? Y que los felinos, ¿a partir de qué día usas las fórmulas? Los felinos uso las fórmulas a partir del día 35, más o menos, un poquito antes, la de biparietal y del transversal del cuerpo. Y de los braquicefálicos uso esta misma fórmula, ¿sí? No difiero en la fórmula. Las mismas que usaría para cualquier otra raza. Bueno, siguiendo con las alteraciones fetales, o en realidad alteraciones del desarrollo, otras alteraciones que tienen que puede ser que se encuentren en la clínica ecográfica diaria, digamos, son las alteraciones de la pared abdominal y la hidropsia fetal o la anasarca, ¿sí? Las alteraciones de la pared abdominal, lo que vamos a ver es una imagen de abdomen, ¿sí? Esta es la pared abdominal del cachorro, esta es su vejiga, ¿sí? Esta parte blanca es la pared abdominal. Todo esto negro anecoico es el líquido amniótico y por fuera están flotando, en este caso, los intestinos, ¿sí? Todas estas líneas, estas estructuras longiformes son los intestinos. Hay dos tipos de defecto de pared abdominal, los más comunes, que son el onfalocele, ¿sí? Que es cuando la protrusión de los órganos abdominales, que puede ser intestino, hígado, estómago, depende de el órgano que protruya, digamos, quedan contenidos como en un saco, ¿sí? En un saco que está en el ombligo. Por eso es como si fuese una hernia umbilical, ¿sí? Por eso se llama onfalocele. La otra manifestación que podemos tener es la gastrosquisis, que es un defecto de la pared abdominal que suele ocurrir en el lateral del ombligo, ¿sí? O cercano a él, donde hay una ruptura de la pared abdominal y hay protrusión de las vísceras hacia el líquido amniótico y flotan en el líquido amniótico, ¿sí? Esos cachorros, nosotros si los podemos detectar, ya sabemos y ya informamos que ese cachorro no tiene grandes chances de nacer con vida, ¿sí? Va probablemente a no ser un cachorro viable.
Así que estos defectos de la pared abdominal son defectos que tranquilamente podemos detectar. En el caso de la nasarca, es una patología que tiene que ver con una alteración en la homeostasis de los líquidos fetales, ¿sí? Y eso produce una colección de líquido extravascular y una acumulación de líquido en distintas cavidades del cachorro. Pueden ser en la cavidad pleural, en la pericárdica, en la efusión abdominal, edema subcutáneo, ¿sí? Las causas son muchas, hay causas infecciosas, hay causas medicamentosas, hay causas genéticas, bueno, pero lo importante es que nosotros podamos detectarlo porque suelen ser cachorros muy grandes, ¿sí? El diámetro abdominal de esos cachorros nos va a dar muy aumentado, y por eso predisponen a las distocias, ¿sí? Se suelen atascar. Esta patología puede afectar un cachorro o todos los cachorros de la camada, y suelen medir 2 veces, 3 veces el tamaño normal, ¿sí? Entonces, por eso se los llama cachorros morsa, porque son como globos. Entonces, esos cachorros nosotros los tenemos que saber informar. Los grados de la nasarca son leve, moderado y grave. Los casos graves, por lo general, son compatibles con la vida. Cuando nacen tienen soporte electrolítico y otras cuestiones más que lo manejan mejor los neonatólogos, pero que sí o sí tenemos que detectarlo, ¿sí? Y respecto a gestaciones no viables, hasta ahora vimos alteraciones en el desarrollo y malformaciones de cachorros que están viables, ¿sí? Tienen su latido cardíaco. Ninguna de las alteraciones que vimos hasta ahora va a producir una alteración en la frecuencia cardíaca. Son cachorros que están viables, perfectos. Que después se les va a complicar más adelante, seguro, pero hasta ese momento están viables. Pero también podemos encontrarnos gestaciones no viables, ¿sí? Dentro de las gestaciones no viables, lo que podemos llegar a encontrarnos son las maceraciones y las momificaciones, ¿sí? Una vez que ocurre en la muerte fetal intrauterina, pueden ocurrir 2 cosas. La primera es la maceración, que es la descomposición de ese cachorro, ¿sí? En un medio líquido. Este proceso se da por autólisis enzimática, ¿sí? Hay una descomposición de los órganos del cachorro, por estar en un ambiente caliente, digamos, por la temperatura de la hembra, y es un proceso agudo, ocurre rápidamente. Esto puede ocurrir en un cachorro nada más, o en todos, puede ser séptico o aséptico, ¿sí? Y lo que vamos a ver es, por lo general, la columna del cachorro, que es lo más fácil de determinar, ¿sí? La columna del cachorro, y todo esto oscuro, anecoico, heterogéneo, con áreas anecoicas líquidas, ¿sí? Todo esto es el cuerpo del cachorro, ¿sí? Es el abdomen del cachorro con lisis, ¿sí? Cuando nosotros detectamos esto, por lo general esa gestación termina en cesárea, y de esta foto, ¿sí? de esta perra, la pieza anatómica de la cesárea era el cachorro que ven abajo, ¿sí? Ven que es como un cachorro con licuefacción, se desintegran todos los órganos abdominales, menos la piel. Por eso es que ustedes pueden todavía ver el feto, ¿sí? La contrapartida de las maceraciones son las momificaciones, ¿sí? Es la muerte fetal que ocurre en un medio seco, ¿sí? Y que se da por deshidratación de ese cachorro. Es un proceso crónico que mayoritariamente se ve en los felinos, ¿sí? Muchos felinos que se infectan con herpes, ¿sí? Pueden terminar en esta alteración, y lo único que vamos a poder ver son la columna vertebral curva, ¿sí? Porque los cachorros se curvan y se hacen como una bola, ¿sí? Porque se van desecando y se van curvando sobre sí mismos. Suele ser un hallazgo accidental,
yo todos los que vi fueron porque palparon estructuras como de cuerpo extraño en el abdomen y eran de gatas que habían sido castradas, así que claramente esas gatas fueron castradas cuando cursaban una gestación y que terminaron con sus cachorros momificados. ¿Sí? Hay un punto, como dijimos, la reabsorción fetal o embrionaria es un proceso muy temprano, pero cuando hay muerte fetal más adelante en la gestación, los órganos abdominales se maceran o se momifican, ¿sí? Entonces, la pieza anatómica de esta imagen, que yo lo único que podía ver era la columna vertebral, ¿sí? Estas son las vértebras bien ecogénicas, bien blancas, curvas, y todo lo demás era una sombra acústica posterior, que es un artefacto que se da en la ecografía cuando tenemos un choque de la onda de ultrasonido contra una estructura de alta impedancia acústica, ¿sí? No nos regresan los ecos, entonces cuando chocamos, por ejemplo, con hueso, no nos regresa la imagen. Entonces, no puede atravesar la imagen. Entonces, todo lo que esté hacia posterior de esa estructura, nosotros vemos un callejón negro, ¿sí? Entonces, yo veía todo esto. Y la pieza anatómica era esto, ¿sí? Unas momias de felinos. Así que estas dos gestaciones no viables también las podríamos detectar en una ecografía de rutina. Y hasta ahora vimos todas las pruebas biométricas, como dijimos, ¿sí? Vamos a empezar a ver un poquito las pruebas biofísicas. Las pruebas biofísicas lo que nos ayudan es a medir la maduración, ¿sí? La vitalidad de esos cachorros. Muchas veces vamos a usar Doppler, y lo que en realidad estamos buscando es corroborar o inferir la hipoxia de esos cachorros, ¿sí? Son pruebas que por lo general las hacemos en la última porción de la gestación. Y lo primero que vamos a ver es la maduración y el peristaltismo intestinal, ¿sí? Nosotros a partir del día, del día 54 de gestación, tenemos que poder ver la estratificación intestinal, ¿sí? Que son, esto es vejiga, esto es intestino, todo lo que está acá, este es el estómago, este es el hígado. Al principio de la gestación el hígado, como les dije, ocupa gran parte del abdomen y después se va corriendo hacia craneal y nos queda más espacio para el intestino. El intestino del cachorro es igual al intestino del adulto, ¿sí? Tendríamos que poder definir las 5 capas, la estratificación mural intestinal, la superficie de mucosas, la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, ¿sí? Entonces siempre vamos a ver los intestinos con buena estratificación. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tenemos que poder detectar peristaltismo, ¿sí? Que el peristaltismo es esto. Ustedes ya sabrán que el intestino puede tener varios patrones luminales, puede ser gaseoso, líquido o mucoso. En este caso es mucoso, ¿sí? Con líquido, y lo que vamos a tener que detectar es esta onda peristáltica en todos los sectores del intestino. En el desarrollo intestinal, primero, no vamos a tener estratificación. Después vamos a tener estratificación sin peristaltismo. Después vamos a tener estratificación, peristaltismo sectorizado. Y por último, ¿sí? en la última semana, vamos a tener, o sea, alrededor del día 59, vamos a tener peristaltismo completo, o sea, no sectorizado, en todas las secciones del intestino. Ese peristaltismo es el que a nosotros nos dice que ese intestino está maduro, ¿sí? Que sea un peristaltismo completo, y que por lo general suelen tener 3 movimientos peristálticos por segundo, ¿sí? Entonces, se mueve bastante, puede tener líquido, ¿sí? Hay veces que lo vemos distendido con líquido, pero lo importante es detenernos y visualizar de que tengamos en todos los sectores del intestino peristaltismo. Esa es la primera nota de maduración que vamos a tener en cuenta en el caso de que tengamos que enviar a una hembra a cesárea. El otro dato que nos ayuda es la evaluación de la maduración pulmonar, ¿sí? La evaluación pulmonar la vemos por su ecogenicidad, ¿sí? Por el color que tiene el pulmón.
Al principio de la gestación, el pulmón y el hígado, o sea, esto que es pulmón, esto es el corazón, esto es pulmón y esto es hígado. El pulmón y el hígado son isoecoicos, eso significa que tienen el mismo color a la ecografía. A medida que va avanzando la gestación, el color, o sea, la ecogenicidad del pulmón va aumentando, ¿sí? Eso se da por maduración alveolar y por la cantidad de sulfactante. En la última semana de gestación, ¿sí? A partir del día 45 más o menos, 47 del canino y 40 o 50 del felino, nosotros vamos a ver el pulmón brillante, muy ecogénico. Eso a nosotros nos da la idea de que ese pulmón está maduro, ¿sí? Si vemos un pulmón que no está ecogénico y que está solo un poco más blanco que el hígado, bueno, hay algún problema de sulfactante en ese cachorro. Y como sabemos que el sulfactante lo necesitamos para cuando ese cachorro inspire aire, es mejor saberlo porque muchas veces, como se hace en medicina humana, se les da corticoides para favorecer en la maduración pulmonar, ¿sí? Así que la ecogenicidad del pulmón es otro dato que nos indica maduración. Otro dato es la evaluación de la vitalidad de esos cachorros. Y la evaluamos por su latido cardíaco, ¿sí? Nosotros podemos evaluar el latido cardíaco de dos maneras. Por el modo B, que es el modo de movimiento en la ecografía bidimensional, o por el espectral, el modo espectral del Doppler. El modo B, nosotros la limitante que tenemos es que tenemos que hacer la medición, o sea, el cursor, que es esta línea blanca que nos arroja el equipo, la vamos a tener que poner entre ambos ventrículos, ¿sí? Para poder tomar el registro de la onda cardíaca, ¿sí? Después nosotros medimos la onda cardíaca, le pedimos al ecógrafo que nos diga la frecuencia cardíaca y nos la traduce en latidos por minuto. La ventaja que tenemos en medirlo con el Doppler, si tenemos un Doppler, es que el cursor lo podemos poner en cualquier parte del corazón, ¿sí? Nos va a arrojar una onda y ahí vamos a medir entre ambas ondas y el ecógrafo nos va a dar lo mismo, los latidos por minuto. Respecto a la vitalidad cardíaca, nosotros sabemos que los cachorros tienen una frecuencia cardíaca del doble de los latidos cardíacos de la madre, ¿sí? Los felinos rondan los 228 latidos por minuto y los caninos rondan entre los 214, los 230 latidos por minuto, ¿sí? A medida de que la gestación llega a su fin, ¿sí? Y nos acercamos al parto, esas frecuencias empiezan a bajar, ¿sí? Porque se tienen que equiparar a la frecuencia materna para poder sobrevivir en su vida extraútero. Así que esas frecuencias empiezan a bajar. Nosotros, en este estadio de gestación, que es cuando nos van a pedir el control precesárea o el control preparto, vamos a tener que estar atentos a la frecuencia, a cuánto nos da, y así existen oscilaciones en la frecuencia cardíaca, ¿sí? Las oscilaciones de la frecuencia cardíaca consisten en que los cachorros, 24 horas más o menos antes del parto, tienen oscilaciones cardíacas, ¿sí? Esto significa que las frecuencias cardíacas estas que teníamos normales, por ejemplo, en 214, bajan por debajo de 200, ¿sí? Y vuelven a subir. Esa bajada por debajo de 200 puede ser hasta de frecuencias de 150, ¿sí? Pero se mantienen unos minutos y vuelven a ascender. Y así hacen ciclos. Cuando todos los cachorros oscilan, es que el parto está próximo, ¿sí? Si los cachorros no vuelven a ascender en su frecuencia cardíaca, ya estamos hablando de hipoxia, ¿sí? Y hablamos de que estamos frente a una hipoxia leve cuando tenemos frecuencias constantes de entre 160 y 180 latidos por minuto, y de hipoxias severas cuando tenemos frecuencias de entre 130 y 150, ¿sí? Entonces, nosotros no solo vamos a medir la frecuencia cardíaca, sino que nos tenemos que detener en cada cachorro unos minutos
tomar varias mediciones de su frecuencia cardíaca y ver si suben y bajan esas frecuencias. Cuando todos los cachorros oscilan en su frecuencia cardíaca, bueno, estamos próximos al parto. Si el parto no sucede en esas condiciones, no sucede dentro de las 12 o 24 horas, bueno, ahí estamos como para decir de que va a haber que tomar alguna decisión intervencionista en base a esa gestación. Siempre y cuando tengamos una gestación que ya vimos, ¿no? Que teníamos maduración pulmonar, que teníamos peristaltismo intestinal, desarrollo orgánico normal y que además las mediciones que habíamos tomado nos daban una gestación a término, ¿sí? Y otro parámetro que podemos utilizar es el ecodoppler, ¿sí? Yo lo que les voy a comentar de ecodoppler es que hay dos arterias que mayormente vamos a buscar, que una es la arteria uteroplacentaria, que la vamos a buscar casi siempre en gestaciones un poco más tempranas, ¿sí? La vamos a buscar entre las vesículas gestacionales, ¿sí? Como vemos aquí hay una vesícula, acá hay otra, y la arteria uteroplacentaria va a estar entre ambas vesículas. Y la otra es la arteria umbilical, que lo que vamos a tener que encontrar es el cordón umbilical flotando en el líquido amniótico, y vamos a tomar el registro de la arteria. Los cordones umbilicales de los perros y los gatos tienen 2 arterias y 2 venas, así que tenemos que encontrar una de esas arterias y tomarles el registro. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque a medida de que va avanzando la gestación y tenemos una gestación a término, los índices de resistencia de estas 2 arterias bajan, ¿sí? ¿Por qué bajan los índices de resistencia? Bueno, porque aumenta la velocidad del pico sistólico, y aumenta la velocidad de fin de diástole, porque esos cachorros necesitan mayor aporte sanguíneo, ¿sí? Entonces baja el índice de resistencia. Esto es lo normal que suceda. Cuando nosotros tenemos un aumento del índice de resistencia, tenemos que inferir que ese cachorro está en hipoperfusión y puede estar sufriendo hipoxia, ¿sí? Los índices de resistencia de estas arterias, de la arteria uteroplacentaria hacia el final de la gestación, tendría que rondar el 0,36 y de la arteria umbilical 0,74. Y bueno, que nosotros encontremos índice de resistencia por encima de esos valores, bueno, nos indica que tenemos una falla en la perfusión de ese cachorro, ¿sí? También es algo que nos aporta, nos da un dato como para ofrecerle al clínico de si tiene o no que entrar a cesárea esa hembra. Y bueno, y como ya les dijimos al principio que esto es una diada y es de a 2, una vez que nacen los cachorros, igual seguimos explorando, ¿sí? Y vamos a explorar el puerperio. Un puerperio normal en una perra dura unos 3-4 semanas, y en una gata es mucho más rápido, dura unos 24 días. ¿Sí? Un útero en puerperio normal se ve como en esta imagen que les muestro acá, ¿sí? Este útero, todo esto es útero engrosado, con las paredes hipoecoicas, ¿sí? Oscuras, con el endometrio bien ecogénica, ¿sí? Y en este momento ya no hay líquido en la luz, que podemos llegar a encontrar líquido en la luz uterina durante la primera semana, ¿sí? Los loquios, que también vamos a ver que la perra va a despedir. Y es importante evaluar ese puerperio a lo largo del tiempo, porque tenemos que cerciorarnos de una involución uterina normal, ¿sí? De que esa pared uterina regrese a la normalidad en estos lapsus de tiempo que les mencioné. Vamos a tener que evaluar la pared y el contenido uterino en este momento, ¿sí? Y la detección de procesos patológicos del puerperio, como son la metritis posparto, la subinvolución de los sitios placentarios en el caso del perro, ¿sí? Que se pueden ver los sitios placentarios, la retención de las membranas fetales,
¿sí? Todas estas cuestiones se pueden detectar con la ecografía. Recuerden de que por la naturaleza que tiene la placenta de nuestros pacientes, ¿sí? Al ser zonal, ser epitelio corial y además, endotelio corial y además ser decidua, la unión de la placenta y la mucosa uterina es muy estrecha. Entonces, en el momento que se despiden las placentas, hay hemorragia, ¿sí? La placenta se lleva parte de la mucosa uterina. Así que nosotros, sobre todo en el perro, podemos ver los sitios placentarios y podemos ver la solución de continuidad donde estuvieron alojados las placentas de esos cachorros, ¿sí? Así que es otro dato que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos evaluación gestacional. Así que, bueno, esto ha sido un pantallazo de evaluación ecográfica, gestacional, cosas que van a poder encontrar muy a menudo en la clínica. Dentro del curso de ecografía hablamos de muchas más patologías y con mucho más detenimiento, pero bueno, tenía una charla acotada, pero la ecografía gestacional en los últimos años ha avanzado a pasos agigantados. Cada vez extrapolamos más cosas de medicina humana hacia nuestros pacientes y vemos que son cuestiones que suceden. Así que para mí siempre es una alegría ver gestación y bueno, no tan alegría para los pacientes que sean gestaciones patológicas, pero vemos muchas cosas que antes pensábamos que no podíamos visualizar y las vemos y las encontramos. Son ecografías que demandan tiempo y paciencia, pero bueno, se ve mucho, y bueno, a mí por lo menos a mí me apasiona la ecografía gestacional. Así que bueno, para todos los que estén interesados y les guste la ecografía, este es uno de los temas dentro de tantos otros que vamos a abordar en el posgrado de ecografía que está ahora por comenzar en agosto. Así que bueno, los esperamos a todos y a descubrir este mundo de la ecografía, ¿sí? Esperen que tengo un montón de preguntas. ¿Se mide el hueso? Voy primero por donde dice preguntas y respuestas, para no hacerme lío. ¿Se mide el hueso o no se incluye en el diámetro biparietal? Por lo general no se incluye, Gabriela, el hueso. Igual la línea ecogénica del hueso, cuando vos medís diámetro biparietal, es muy finita. Hay veces que el caliper no te permite discernir entre la línea blanca, brillante y perecoica, ¿sí? Lo ideal es que vos midas de hueso a hueso, ¿sí? Pero muchas veces vas a terminar midiendo la cavidad, ¿sí? En la medición de saco, el caliper se coloca solo desde la porción anecoica, desde el saco ecogénico, desde la porción anecoica. Nicole, hay estudios donde midieron las diferencias que había entre medir de la parte anecoica a lo ecogénico, después de anecoico hacia anecoico, en ambos sentidos. La realidad es que para la práctica cotidiana no hay gran diferencia, ¿sí? Entonces te conviene hacer la medición de anecoico hacia anecoico. Doctora, ¿podría repetir las medidas que se toman en el riñón? ¿Sería tomar la longitud renal fetal? Sí, se toma la longitud renal en un corte sagital, sería del riñón, ¿sí? ¿Vos qué querés, que yo te ponga la fórmula? Eso no lo entendí. ¿En qué libro encuentro las tablas de la medición de vesícula gestacional en felinos? No son en libros, son en papers. Emilce, están en papers que los puedes encontrar en internet. Pones mediciones se sacan de los trabajos de divulgación científica, ¿sí? No están en libros editados. ¿Existe alguna diferencia en la medida del diámetro biparietal entre dorsal y rostral? No sé a qué te referís con rostral y dorsal. Vos tenés que tener un corte transversal de la cabeza, ¿sí? Entonces la medición va a ser de lateral a lateral, es entre ambos parietales.
esa es la medida correcta que tenés que obtener. ¿Cómo estamos seguros de que al momento de medir el diámetro biparietal estamos en la zona media y no tomando un corte sobre los polos? Porque cuando haces el corte transversal del diámetro biparietal, lo que vas a tener que buscar es la línea ecogénica que divide la cabeza, ¿sí? Que vas a tener la vesícula telencefálica en el centro, ¿sí? Cuando vos estás midiendo esa línea, estás viendo en el corte transversal de la cabeza y esa línea ecogénica que va de craneal a caudal, en la pantalla, digamos, estás bien en un corte transversal de la cabeza, y ahí podés medir el diámetro transversal, ¿sí? Me ha tocado ver mucho en fetos de raza Yorkshire efusión abdominal que se reabsorbe sin mayores inconvenientes. Está descrito en la raza. En realidad está descrito, Stephanie, eso es probablemente sea o una falla de tipo de hidropsia fetal leve. Hay algunos cachorros que resuelven hacia el final de la gestación cuando son leves. No he leído sobre específico que en la raza Yorkshire pase eso, pero la raza Yorkshire sí es una de las que puede desarrollar anasarca. Como hay distintos grados de anasarca, ¿sí? Se puede llegar a reabsorber antes del nacimiento o durante el parto. El tema es que la anasarca tiene, dentro de las posibles teorías de su causa, son fallas cardiológicas de los cachorros, ¿sí? Fallas valvulares, fallas del septo. Entonces, cuando vos ves esas alteraciones, por más de que se haya resuelto el líquido, lo correcto es que a esos cachorros se les haga un ecocardio una vez nacidos, ¿sí? Para ver que su función cardiológica es correcta. Dentro de otras causas posibles son alteraciones en el sistema linfático del cachorro y demás, pero por lo menos descartar de que no tengan una alteración cardiológica, ¿sí? ¿Algún libro o literatura que recomienda sobre gestación y geografía gestacional? Ay, mira, hay una gran colega brasilera que se llama Daniela García, que ella trabaja en un grupo de estudio muy amplio con la doctora Sibeli Carvalho. Ella tiene un ebook de gestación que es hermoso, hermoso. Ahí ella tiene las tablas de gatos, es una recopilación de información. Así que de Daniela García está bueno, porque todos los libros de ecografía tienen un capítulo de gestación, pero no tienen tantos datos, ¿sí? Daniela García lo que hace es una recopilación de trabajos científicos, así que está muy actualizado. ¿Hay equipo uso para las imágenes y videos de la charla? ¿Qué equipo usó para las imágenes? La mayor parte de las imágenes están hechas en un Mindray M7, ¿sí? En el eco Doppler, ¿para qué mide el índice de resistencia? ¿Cuáles son los valores? El índice de resistencia lo medimos para ver si tienen una buena perfusión, ¿sí? Si la perfusión vascular de ese cachorro, ¿sí? Está correcta. Los índices de resistencia de cada vaso, cada vaso tiene su índice de resistencia específico, y por los índices de resistencia, si tenemos mayor resistencia vascular, puede ser una vasoconstricción, por ejemplo, que nos van a alterar el flujo sanguíneo hacia o sea, a lo largo de ese lecho vascular, ¿sí? Y los valores normales de índice de resistencia en la arteria útero-placentaria hacia el final de la gestación es de 0,36, y de la umbilical hacia el final de la gestación, o sea, aquí a 60, es de 0,74, ¿sí? En los caninos. En los felinos no me acuerdo, porque depende también de los autores. En la maceración y modificación, ¿se deben dar antibióticos? En estos casos se espera el desarrollo total fetal del resto de la camada y luego se programa la cesárea. Mira, por lo general cuando encontramos una maceración, damos antibióticos porque es un proceso que está, primero que es agudo y se da en un medio líquido, ¿sí? Entonces damos antibióticos. Y por lo general esos procesos se dan hacia el final de la gestación, así que se trata de mantener la gestación lo máximo posible dándole antibióticos. La momificación es un hallazgo, como les comenté, así que es medio difícil
por lo general terminan en cirugía, porque es un proceso tan crónico que la hembra, cuando vos la ves, le ves en la momia, pero no tiene una gestación viable, ¿sí? Los caninos, por ser multíparas o poliovuladoras, y puede tener cachorros de más de un ejemplar, ¿habrían diferencias en gestación o el momento del parto? No, Carolina, la edad gestacional en los cachorros, en las perras, como bien vos decís, que pueden tener más de un servicio y que ovulan como por tandas, primero que el ovocito tiene una vida de 48 horas, ¿sí? Así que una vez que ovulan, si ese ovocito durante 48 horas no fue fecundado, ocurre la atresia, ¿sí? Así que la diferencia que podés tener entre ovulación y la concepción, digamos, es 40, o sea, no ovulación, desde la maduración ovocitaria hasta la concepción son 48 horas. Y además está descrito de que los embriones que se fecundaron últimos se implantan primeros, ¿sí? Porque el embrión, cuando entra al útero, se mantiene flotando durante 6 días antes de implantarse, ¿sí? Es una característica fisiológica de la implantación canina. Entonces, hay estudios donde se sabe que los embriones que se fecundaron últimos, o sea, los más pequeños en edad, se implantan primero. Entonces ahí equiparan la edad gestacional, ¿sí? Así que nunca vas a tener grandes diferencias de edad gestacional entre los cachorros de una misma camada que tengan distintos padres o distintos momentos de servicio, ¿sí? Lo que sí puedes tener es distintos tamaños de cachorro por ser padres de distintos tamaños, ¿sí? Ahí se te recomplica la biometría fetal, porque vas a tener cachorros mucho más grandes que otros, ¿sí? En eso depende que los puedas controlar a lo largo de la gestación. Doctora, a veces no coincide la organogénesis con la monta en caninos. En este momento, ¿cómo puedo informar? A veces no coincide la organogénesis con la monta en los caninos. En este momento, ¿cómo puedo informar? Si vos no pudiste medirlos, me preguntás, Consuelo, o sea que vos tengas una imagen ecográfica de un cachorro que da muy chiquito, más chiquito de lo que te dicen que tendría que haber sido la monta. Yo por lo general hago la ecobiometría, mido cuánto me da, si es la vesícula o la cabeza o el cuerpo, y lo cito a control, ¿sí? Si no les veo el latido cardíaco, sí o sí lo cito a control en una semana, porque en realidad lo que vos tenés que detectar es el tamaño fetal y el latido cardíaco. Así que muchas veces la ecografía gestacional tiene que ver con los controles, ¿sí? Con los monitoreos de esa hembra, y más si estás al final de la gestación. ¿Podría repetir a cuántos latidos cardíacos de los cachorros se decide la cesárea? A ver, la cesárea no la deciden los latidos cardíacos del cachorro, ¿sí? Quiero que les quede claro que la cesárea la decide un conjunto de factores. Uno de ellos es la frecuencia cardíaca, pero también tenemos muchos otros, como vimos en la charla. Un solo parámetro no decide, aún siendo el ecodoppler de la vasculatura, ¿sí? No decide solamente un factor. Pero las frecuencias cardíacas por debajo de 180 que no ascienden, ¿sí? Frecuencias estables por debajo de 180 ya te indican hipoxia. Poner las mediciones de caninos, por favor, sí. Buenas noches, Mercedes. Me pasó de ver en una gestación 2 cachorros con aumento marcado de congenicidad cortical renal. ¿Eso está asociado a alguna patología en particular, tal vez metabólica? Muchas gracias. Mira, yo también lo he visto, pero no está descrito que sea algo específico. Sí está descrito la poliquistosis, ¿sí? En los fetos, pero el aumento de la ecogenicidad cortical no está descrito. Sí podés llegar a ver, que es muy común, verles las pelvis dilatadas también, ¿sí? La pelvis renal dilatada como si fuese una hidronefrosis, y son después cachorros normales, ¿sí? Pero el aumento de cortical renal, la verdad es que no he leído nada al respecto.
Yo hice una pregunta sobre literatura y se me cortó el wifi, justo cuando iba a mencionar a la colega. Sí, Josefa, se llama Daniela García, ¿sí? Daniela García se llama. Es brasilera y trabaja con la doctora Sibeli Carvalho, ¿sí? Ella, búsquenla, que la tiene hasta, ¿cómo es? Redes sociales y demás, Daniela García. Nosotros nos dio una charla acá en Buenos Aires hace unos años y la verdad que es una excelente colega, persona, y tiene un ebook muy, muy lindo, con unas imágenes muy hermosas, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Hay algún cambio en el líquido amniótico en los últimos periodos de la gestación para poder terminar el parto? El líquido amniótico, Nancy, a lo largo de la gestación va disminuyendo en cantidad, ¿sí? Otro de los parámetros, que yo igual no se los mencioné, pero uno de los parámetros para decir que una gestación está a término es que no tiene el líquido amniótico, ¿sí? Al final de la gestación, cuando están ya para parir, no tienen líquido. Vos vas a ver la placenta pegada al cachorro, ¿sí? Si tenés mucho líquido, o hay una alteración o todavía le falta, ¿sí? Ya estamos. ¿Podrías repetir cómo es la ecogenicidad del pulmón maduro? La ecogenicidad es mucho más grande, o sea, mucho más ecogénico el pulmón que el hígado, ¿sí? En la última semana de gestación vos tenés que llegar a ver un pulmón que es blanco brillante, ¿sí? Espérenme, que me habían pedido que les ponga las fórmulas, que se las debo. Doctora, ¿el sexo se podría ver? Sí, Carolina, se podría ver, pero no entro en esta charla, pero sí, se pueden detectar, se puede sexar tanto fetos caninos como felinos, siempre y cuando tengas hasta 2 cachorros en tu gestación. Hay un tiempo determinado para hacerlo, y lo que se sexan son las hembras, porque vos lo que vas a buscar son los labios vulvares, ¿sí? Hola, me ha pasado de tener frecuencias mayores de 250 en cachorros. ¿Es normal? Sí, es normal. Hay cachorros que pueden llegar a triplicar la frecuencia materna, ¿sí? Lo que no es normal es tener esas frecuencias al final de la gestación, ¿sí? Esperen que voy a sacar esto, así les puedo poner las fórmulas. Espérenme. Esperen que les pongo las fórmulas así, porque me pidieron que las querían anotar. Esta era la fórmula de cuando teníamos gestaciones tempranas, ¿sí? De caninos, de menos de 40 días. Esas son las fórmulas de la vesícula gestacional y de la longitud del embrión. Y estas son las fórmulas de caninos con gestaciones de más de 40 días, tomando en cuenta el diámetro biparietal. No me acuerdo quién me había preguntado el corte. Esta línea ecogénica que ves acá, que no me acuerdo quién me lo preguntó, pero ya que volvimos, se la muestro. Esta línea ecogénica que pasa por el centro de la cabeza, esa es la línea que vos tenés que buscar para poder tomar el diámetro entre ambos parietales, ¿sí? Este es el parietal izquierdo, este es el derecho. Entre ambos parietales, siempre que veas esta línea. Estas estructuras que están acá, yo no estoy compartiendo, no estoy en pantalla completa, pero no importa. Estas estructuras que ves acá, esto que se ve como anecoico, más negro, eso es la vesícula telencefálica, ¿sí? De ahí van a salir los ventrículos laterales. Así que esta vesícula es la que tenés que poder encontrar. Y esta línea ecogénica que te parte la cabeza en dos, en un ecuador, digamos, bueno, esta línea es la que vas a tener que buscar para poder tomar la vesícula, el diámetro biparietal, ¿sí? Y ahí están las fórmulas. Recuerden que la fórmula del riñón no nos da edad gestacional, ¿sí? Nos da los días que faltan para el parto. Para el resto de las fórmulas, para saber los días que faltan para el parto, el resultado de esa fórmula de edad gestacional se lo van a restar a 65 días, en el caso de que estén hablando de caninos, o sí, de 65 días en el caso de caninos,
y van a tener la edad gestacional, ¿sí? Perdón, los días que falta para el parto. Ya me estoy mareando. Bueno, doctora, una pregunta. En braquicefálicos, para poner la decisión de cesárea, ¿usted espera a que la perra empiece el trabajo de parto o a que la maduración adecuada la realizan sin miedo? Mira, Germán, no esperamos a que tenga trabajo de parto, no, de ninguna manera. Nosotros, acá los braquicefálicos por lo general van a cesárea programada y lo que buscamos es maduración fetal, ¿sí? Cuando tenemos diámetros biparietales de más de 2,5, que tengan buen peristaltismo, que tengan frecuencias cardíacas que no bajen de 180, ¿sí? Que no tengan mucho líquido amniótico alrededor, y que por ecobiometría son cachorros que por lo general los venimos controlando varias veces, no es que le hacemos una ecografía y con eso decidimos. Los monitoreos en ese tipo de perras, que por lo general son de criadero, se hacen diarios, ¿sí? La última semana por ahí las miramos todos los días, o por lo menos cada 48, porque las variaciones de frecuencia cardíaca muchas veces se notan a las 12 o 24 horas, ¿sí? Eso es lo que el margen que te da. Entonces, muchas veces el monitoreo es diario. Y por lo general la sacamos alrededor del día 59, ¿sí? 60, si viene muy tranquila la perra, pero no esperamos a que tenga sintomatología de parto. No es que no espero yo, no esperan los cirujanos y los clínicos, ¿eh? A ver. Para los que recién nos iniciamos en la ecografía, ¿qué destacaría para una primera eco de preñez? ¿Qué cosa buscaría? ¿Qué es lo que primero tendría que buscar? La vesícula gestacional, el embrión y su latido cardíaco. Y tomarle las medidas, ¿sí? De la vesícula o del embrión para poder saber la fecha de gestación. Y siempre tratamos de ver de que en el resto del útero no haya ninguna otra patología concomitante, ¿sí? Se pueden dar gestaciones con colectas uterinas, ¿sí? Así que siempre por las dudas chequeamos el resto del útero. ¿Te contesté, María? No sé si te contesté tu pregunta. Esperen que me perdí en el chat. Doctora, ¿a partir de qué edad se pueden ver los defectos de la pared? Mira, los defectos de la pared, por lo general, a partir del día 45 ya los podrías ver, porque tenés un gran desarrollo orgánico, ¿sí? Pero son mucho más notorios hacia el final de la gestación. O sea, cuando tengas cachorros de 50, 55, ¿sí? ya tenés mucho más formado el perfil del cachorro para poder visualizar mejor esas patologías. Me pierdo algo que me preguntaron de la temperatura y me pierdo, no lo puedo encontrar. Acá. Tomar temperatura de la perra, va acompañado de la clínica, baja de la leche, temperatura. Sí, eso es un manejo clínico, la toma de la temperatura, la bajada de leche. Ese manejo obviamente nosotros no nos metemos, ¿no? Como ecografistas. Pero sí, lo que pasa es que hay un porcentaje de hembras que no bajan su temperatura previo al parto, ¿sí? Y la bajada de leche, sí, puede darse, pero también se puede dar muchos días antes de que el cachorro esté lo más adaptado al medio externo, digamos. Entonces son todas manifestaciones clínicas que nos indican que el parto está próximo, ¿sí? Pero que junto con el estudio ecográfico le dan muchas más herramientas al clínico, ¿sí? El manejo clínico y la ecografía, ¿sí? Y me parece que si me refería a si es relevante para considerarlo, no sé. Ok, perfecto. Eco normal da... Ay, me pierdo, chicos, esperen. Hola, el eco normal da una edad gestacional.
De igual forma, se debe usar esa fórmula, el eco normal. Normalmente da una edad gestacional. El ecógrafo, me preguntás si el ecógrafo te da normalmente una edad gestacional. Sí, hay ecógrafos que por su software tienen ya incorporada estas fórmulas, ¿sí? Dentro de ustedes miden y sacan la edad gestacional. Siempre y cuando estén hablando de un software de veterinaria, ¿sí? Yo he trabajado mucho con equipos de humanos, entonces hay veces que el software lo uso poco y nada, me tengo la tablita con mis fórmulas y lo saco manualmente, soy medio arcaica en eso, pero si están usando un software de veterinaria, debería de ser esta fórmula la que te arroja el ecógrafo. De todas maneras lo puedes corroborar, sacalo con el ecógrafo y después, ahora que ya tenés la fórmula, sacalo con el diámetro que pudiste medir y volcalo en la fórmula, a ver cómo te da. Pero bueno, yo no uso el software del equipo por esto que les digo, tengo software muchas veces de humanos y bueno, me va a dar cualquier cosa. Bueno, sí, es de uso veterinario. Sí, trata de hacerlo, probablemente sean las mismas fórmulas, ¿sí? Para tomar frecuencia cardíaca conviene estar con una profundidad que tome solo el corazón o puede hacerse de lejos. Mira, para tomar cualquier medida en la ecografía en general, lo que es importante es que vos centres la imagen que vas a explorar en el centro de tu pantalla y lo más armoniosa con la pantalla, ¿sí? O sea, vos vas a tener que tener, no puedes estar ni muy lejos ni muy cerca. Y además tenés que tener en cuenta de que vos estás evaluando estructuras que son muy pequeñas. Todas estas imágenes que yo les muestro están como con muy poca profundidad, ¿sí? Estoy trabajando a 2-3 centímetros de profundidad, porque son estructuras muy pequeñas. Entonces, o utilizo frecuencias muy altas, ¿sí? Que ya van a ver que a mayor frecuencia del ultrasonido, mejor resolución van a tener. Entonces, o aumento la frecuencia para ver mejor, pero eso también va en detrimento de la profundidad que pueda atravesar el ultrasonido. Entonces, lo ideal es que vos puedas, lo que vas a explorar, sea el corazón, la cabeza, el riñón, lo que quieras ver, sea armonioso con tu pantalla, ¿sí? Y que esté centrado en la mitad. Y recordá de que cuando estás hablando de gestaciones muy pequeñas, si contás con Doppler es mejor porque vas a poner el cursor y para medir la frecuencia cardíaca en cualquier parte del corazón y te va a arrojar un espectro. Y cuando estás usando el modo M de la ecografía bidimensional, vas a tener que sentarte entre dos ventrículos. Entonces ahí te conviene agrandar la imagen para poder ver los dos ventrículos de ese mini corazón, de ese mini feto que estás tratando de evaluar, ¿sí? Buenas noches. Además de ecografía, ¿es necesario apoyarse de niveles de progesterona para decidir la cesárea? Acá nosotros tenemos la posibilidad de utilizar la progesterona. Sabemos que con niveles de progesterona de 2, ¿sí? El parto está próximo, así que se pueden utilizar niveles de progesterona, ¿sí? Pero bueno, eso es como más manejo clínico. Y siempre nos están corriendo a los ecografistas para ver si pensamos lo mismo que el laboratorio, digamos, con los niveles de progesterona. Pero sí, se usa sobre todo en las hembras que sí o sí van a cesárea y de alto valor reproductivo, ¿sí? Así que bueno, espero no haberles agobiado mucho con la charla y haber contestado la mayor cantidad de preguntas que han hecho. Me hicieron muchas preguntas, así que bueno. La diferenciación de corteza y médula renal, no te llegué a ver. Última etapa gestacional, el médula gestacional después de la última etapa de gestación. Sí, el riñón se ve más o menos en el día 50, 52, 53 ya le vas a poder ver la definición de la corteza. En esta foto que está proyectada, fíjate que la fórmula del diámetro de la longitud del riñón la medimos a partir del día entre el día 48 y 52, que es cuando
es más fidedigna esa fórmula, ¿sí? Y así es como se ve un riñón en ese estadio. Fíjate que vas a poder evaluar la corteza, que es esto ecogénico, y lo anecoico, que es la médula. Y le vas a ver la pelvis, ¿sí? Así que cuando vos puedas medir y ver bien la estructura renal, seguro que vas a estar en la etapa de desarrollo que vas a poder usar la fórmula con la longitud renal. Así que bueno, muchas gracias a todos que se quedaron hasta ahora escuchando sobre cachorros, fetos y gestaciones. Y bueno, los esperamos a todos. El mundo ecografista tiene mucho para ofrecer y hay muchas otras cosas que podemos aprender. Todos vivimos aprendiendo y en este tema gestacional más todavía, porque siempre tratamos de traer cosas de gestación humana y de explicaciones desde la gestación humana, que es la ecografía gestacional en el humano tiene muchísimo más recorrido, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos. Así que, ¿ya estamos? Sí, sí. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias por gracias. acompañarme. Muchas gracias, doctores, por la participación. Les recuerdo que a partir de mañana podrán encontrar el link con la grabación de la clase en el campus virtual. La inscripción al posgrado universitario de ecografía se encuentra abierta. Pueden consultarnos a través del mail ventas@betesweb.com. Nuevamente, muchas gracias a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal Betesweb, y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Muy buenas noches a todos. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.